La policía ordenó a un perro K9 que atacara a un veterano negro de edad avanzada que llevaba medallas en su uniforme. Nadie esperaba lo que hizo el perro. En medio de un parque abarrotado, pero sorprendentemente silencioso, se sentaba un anciano con uniforme militar ceremonial. Las condecoraciones brillaban en su pecho, tintineando suavemente con sus raros movimientos. Bajó la cabeza, como si no sospechara que pronto se avecinaba un momento de terrible injusticia. La gente pasaba apresurada, cada uno absorto en sus propias preocupaciones. Nadie se detuvo a preguntar cómo se sentía este veterano, que había logrado sobrevivir en los campos de batalla, pero se encontraba abandonado a los márgenes de la vida cotidiana. El anciano era delgado. El tiempo había teñido irremediablemente su cabello de canas. Sin embargo, su postura delataba al otrora inquebrantable defensor de la patria. Profundas arrugas se dibujaban en su rostro, como marcas de las muchas pérdidas sufridas. Al mirarlo, se entendía que había décadas de pruebas tras él, pero un digno uniforme militar hablaba de orgullo y de un espíritu inquebrantable. Las condecoraciones en su pecho reflejaban la historia, pues cada medalla no era solo una señal, sino un pequeño recordatorio de sus hazañas y méritos. El veterano observaba atentamente el estrecho sendero, donde se mecían las hojas caídas. Quizás era el único que notaba cómo el viento mecía suavemente las briznas de hierba bajo el banco. Parecía como si escuchara el susurro de sus propios recuerdos. Compañeros de armas, días largos y duros en los que el precio de cada paso era inconmensurable, cuando aquellos con quienes había caminado a través del fuego y la pérdida cayeron junto a él. Algunos transeúntes lo miraban fugazmente. Algo no presagiaba nada bueno en el celo con el que los policías cruzaban el callejón, echando un vistazo a los bancos de vez en cuando. Pronto se adentraron en el sendero que conducía directamente a la silueta ventosa del veterano. Sus uniformes estaban limpios y pulcros, gorras con una pequeña visera en la cabeza y el frío brillo de la munición metálica en sus cinturones. 3 policías caminaban, bloqueando el paso a los viajeros en fila. Desde la distancia, uno podría haber pensado que buscaban a algún delincuente, pero en ese momento su objetivo resultó ser completamente diferente. El primero en acercarse al anciano fue un hombre alto, de ceño fruncido. Parecía carraspear, preparándose para hablar con tono autoritario. Su compañero estaba a su lado, bajo y joven, con un brillo malsano en la mirada. El tercero, un poco más lejos, miraba el banco con evidente disgusto. «Buenas tardes», dijo el oficial alto sin mucha cortesía. «¿Tiene documentos?» El anciano levantó lentamente la vista, examinando los rostros de los desconocidos. Su mirada reflejaba alarma, pero su voz sonaba educada. «Sí, los tengo en el bolsillo», respondió, tambaleándose ligeramente por el cansancio y la ligera excitación. Metió la mano en el bolsillo del pecho, intentando no hacer movimientos bruscos para que nadie pensara que tramaba algo. Al mismo tiempo, una placa con un pequeño letrero brillaba al sol, reflejando un rayo de luz en los ojos de uno de los policías. «¿Qué es esa cosa brillante?», murmuró el segundo oficial, con evidentes signos de sospecha. «Esta es solo mi pequeña recompensa», explicó el veterano con dignidad. «Serví hace muchos años y significó mucho en aquel entonces. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». Pero los policías parecían reacios a oír hablar del pasado. Mientras el anciano revisaba su bolsillo, la identificación del veterano se cayó de repente y la cinta tricolor sujeta al borde del documento ondeó ligeramente con una ráfaga de viento. El agente agachado cerca recogió el folleto marrón. «¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí?». Su voz sonaba más insistente que la pregunta sobre los documentos. «Decidí descansar en un banco», respondió el veterano tímidamente. «Mis piernas ya no son las mismas y mi uniforme pesa bastante. Verás, miro a la gente.
Bueno, vamos al grano, interrumpió uno de los policías. No puedes quedarte aquí mucho tiempo. No eres de aquí. No sabía que estaba prohibido, dijo el anciano, extendiendo las manos. No estoy alterando la paz, solo necesitaba sentarme un rato. Levántate, dijo bruscamente el oficial alto. El anciano se incorporó con esfuerzo, pero el repentino movimiento le provocó un dolor en la parte baja de la espalda y se tambaleó, casi cayendo de espaldas sobre el banco. Esto atrajo la atención de varias personas cercanas. Observaron la escena con curiosidad y cuchichearon entre sí. Algunos estaban claramente descontentos con la brutalidad de la policía. Otros se acercaron por curiosidad sobre cómo terminaría todo. ¿Puedes seguir tu propio camino?, preguntó el oficial con impaciencia. Me tomaré un minuto para descansar y luego definitivamente iré, prometió el veterano. Tenemos una orden. El tercer policía, que hasta entonces había estado reservado, se sumó de repente a la conversación. Si alguien se comporta de forma sospechosa, hay que investigarlo. Llevas merodeando por aquí quién sabe cuánto tiempo, dando que hablar, y encima con un uniforme. Es un uniforme, corrigió el anciano en voz baja. Sí, serví una vez. Es un uniforme militar. Soy veterano. En respuesta a estas palabras, uno de los oficiales frunció los labios, como si no estuviera obligado a tener en cuenta un hecho tan respetable. Para él, era más importante que la orden se cumpliera al pie de la letra en sus instrucciones internas, donde se destacaban puntos sobre cómo una sola persona, uniformada, levanta sospechas. Así comenzó un conflicto, aún inadvertido para muchos, pero que ya se estaba deshaciendo como un nudo de malentendidos. El veterano se irguió, intentando aparentar dignidad, aunque le temblaban las piernas. Las medallas tintinearon suavemente, y el sonido atrajo la mirada de los transeúntes. Algunos se detuvieron al otro lado del callejón para ver al anciano tambaleándose entre la policía. Imaginen a un veterano que ha librado duras batallas, visto morir a sus camaradas y derramado sangre por su país. Quizás un sentimiento silencioso se gestaba en su interior. ¿Acaso no merecía este trato? No lo dijo en voz alta, pero una sutil tristeza se reflejaba en cada uno de sus movimientos, como si los años de servicio y las medallas recibidas fueran ahora solo polvo en el viento otoñal. Su identificación, repitió el oficial con expresión tensa en el rostro. El hombre se balanceaba ligeramente con el viento, sosteniendo un documento con mano temblorosa. El oficial lo hojeó sin mostrar compasión. ¿Cuánto tiempo llevas sentado aquí?, preguntó sin levantar la vista de la corteza. 1 hora más o menos. No me considero culpable. ¿Vives cerca? No, no vivo aquí. Vine en autobús a visitar a unos amigos, explicó el veterano. Se oyó un murmullo entre la gente que se había detenido cerca. Alguien ya presentía que la situación era tensa. Un par de hombres mayores se mostraron comprensivos, aunque no se atrevieron a intervenir. Una joven a su lado seguía observando, intentando averiguar qué habría hecho mal el anciano. Sin embargo, los oficiales no parecían dispuestos a ceder, discutiendo algo con mucha intensidad entre ellos. «Señor», dijo el compañero en un tono más tranquilo, «puede que no lo sepa, pero no se le permite quedarse aquí sin un propósito específico más tiempo del asignado». «Acabo de descansar», suspiró el veterano con voz cansada. «No puedo simplemente recordar con calma los viejos tiempos y sentarme al sol». «Por favor, vengan a verificar su identidad», dijo la policía casi al unísono. El anciano arqueó las cejas, desconcertado. No se lo esperaba. De repente, alguien del público gritó: «¡Pero es veterano! ¡Mira su uniforme!». Los oficiales se giraron hacia el lugar del grito, pero el hombre que había hablado se adentró rápidamente entre la multitud, evitando una confrontación abierta. Los presentes continuaron susurrando. Por un lado, muchos se sentían incómodos. El uniforme del veterano tenía un aire solemne, como si evocara una época pasada y viejos valores.
Por otro lado, nadie quería involucrarse directamente en una discusión. Los oficiales le quitaron los documentos al anciano, dejando claro que no los devolverían sin aclarar las circunstancias. El veterano suspiró profundamente, jugueteando con la manga de su uniforme. Se sintió ofendido, pero comprendió que en estas circunstancias, la resistencia o las palabras duras solo empeorarían la situación. Hacía tiempo que había aprendido que a veces lo más inteligente es no dejarse llevar por las emociones, incluso cuando la indignación hierve en su interior. «Está bien», dijo con moderación. «Vámonos, pero guíame con cuidado para que no me caiga». El alto oficial asintió a su compañero, como si le diera una señal. «Sujétenlo». El veterano avanzó lentamente. La gente se apartó, despidiendo a esta modesta procesión con miradas tristes. El viento agitaba el dobladillo de su chaqueta y cada paso resonaba con dolor en la parte baja de su espalda. «¿Por qué sois tan fríos con un hombre que sirvió?», preguntó alguien de la multitud en voz baja, pero la policía ni siquiera miró hacia quien gritaba. Parecían estar concentrados en detalles de procedimiento. Y nadie sospechó que, al cabo de un rato, la situación pasaría de ser una simple comprobación. «Sabes que la ley es la misma para todos», dijo el agente apretando los dientes, como si quisiera justificar sus acciones ante un observador externo. Independientemente de cómo vista la persona, caminaron un poco más por el callejón, donde la arquitectura urbana se volvió repentinamente más severa, y los rótulos de las instituciones municipales comenzaron a aparecer a lo largo del camino. Las últimas hojas amarillas y marrones caían de los árboles, marcando la llegada no solo del otoño, sino también de algo más importante e inquietante. Varias personas los seguían de cerca, como presentiendo lo que estaba por venir. «¿Luchaste en la guerra, supongo?», preguntó de repente uno de los policías, mirando las condecoraciones en el pecho del anciano. «Sí, era señalero», respondió el veterano después de una breve pausa. «Este no es lugar para historias largas», lo interrumpió su compañero. El tono de sus discursos delataba irritación o algo más que no querían mostrar. Los oficiales pensaron que ante ellos se encontraba un viejo excéntrico con motivos poco claros. No querían ahondar en los oscuros detalles del pasado y probablemente él solo veía en ellos a más uniformados, pero ya no a aquellos con quienes compartía trinchera, sino a quienes lo menospreciaban. Y este malentendido mutuo reveló el lado más doloroso. La vida de un veterano dejó de significar nada para las nuevas generaciones, acostumbradas a seguir instrucciones sin fijarse en las personalidades. Apenas habían dado unos pasos cuando el tercer policía, que se había quedado un poco apartado, llamó a alguien por radio. Al oír las frases abruptas, el veterano se quedó confundido. No entendía por qué necesitaban refuerzos. El joven y bajito agente dijo algo confirmando, asintió y colgó la radio. Entonces apareció en escena un coche patrulla con otro agente y un perro de servicio llamado Val. En ese momento pareció innecesario, pero se decidió que el anciano debía ser llevado a algún lugar para su procesamiento. El perro, que había permanecido en el coche hasta la llamada, saltó tras el adiestrador. Era un perro atlético, de pelo corto y cuidado, que buscaba con la mirada un objetivo. Un collar brillante y una correa firme indicaban que estaba preparado para cumplir con sus deberes oficiales. Sin embargo, nadie sabía aún cómo se manifestaría exactamente. Cuando el veterano vio a este perro, le pareció que los recuerdos de los años de guerra cobraban vida, cuando los perros también se usaban como ayudantes en las batallas, donde cada día decidía la vida o la muerte. Pero entonces, durante los años de servicio, el perro era un compañero y protector. Ahora parecía más un peligro potencial.
diseñado para imponer obediencia. Ese mismo adiestrador canino, un hombre de complexión mediana, no tenía ni idea de que el anciano que tenía delante era un hombre con experiencia en batallas y sabía lo que significaba un perro de servicio leal en zonas de alta tensión. Se limitó a examinar con flema al objetivo, un hombre mayor, delgado y uniformado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el adiestrador del perro. Un individuo sospechoso con uniforme militar, murmuró uno de los oficiales. Los documentos parecen estar en regla, pero estuvo sentado aquí un buen rato. Empezó a discutir y hubo mucho ruido. Tenemos que sacarlo. El adiestrador frunció el ceño, evaluando la situación. El viento agitaba las pequeñas trenzas del césped, y a un lado, la gente ya se estaba reuniendo, pues el agudo ladrido del perro había despertado la curiosidad del público. ¿Crees que es peligroso?, preguntó finalmente el adiestrador del perro. No hubo una respuesta directa. El oficial alto simplemente arqueó las cejas, indicando que estaba harto de toda la escena y quería acabar con el anciano cuanto antes. Al final, los oficiales se miraron. Quizá decidieron que un breve uso del perro de servicio aceleraría el proceso. Pero ninguno de ellos imaginaba aún cómo se desenvolvería el desenlace. En ese momento, un oficial se acercó al anciano, intentando agarrarlo bruscamente del codo para llevarlo al coche. El veterano no se resistió, pero la fabulosa fractura en su espalda le hacía doloroso cada paso. Se oyeron silenciosas exclamaciones de condena entre la multitud. Al fin y al cabo, la gente lo veía. Había vivido, vestía uniforme, tenía medallas en el pecho, y ahora se dirigían a él como si fuera un perturbador del orden público. «Tranquilo», dijo el veterano con tristeza. «Voy yo mismo. Se le ordena seguir sin hablar», dijo el oficial, alto entre dientes. Intentando mantener el equilibrio, el anciano dio unos pasos más, y en ese momento el adiestrador ya le estaba poniendo una correa más corta. El perro movía las orejas con cautela, como preparándose para una acción decisiva. Por un instante, el veterano sintió un escalofrío en el alma. ¿De verdad podrían lanzarle un animal encima ahora, en un lugar tranquilo, con tantos desconocidos? De repente, un policía le susurró a su compañero que el anciano había escondido algo bajo su uniforme. Dijo que necesitaba revisar si había objetos peligrosos. Este susurro ininteligible despertó nuevas sospechas. La multitud comenzó a inquietarse. Varias personas intentaron acercarse y protestar, pero la autoridad y la determinación de los agentes pudieron más que los deseos de los espectadores. Val, el adiestrador, levantó la mano, con un movimiento practicado, llamando al perro. El perro tenía la oreja apretada, esperando una orden. Movió la cola y miró al anciano. Los rostros de los policías se tensaron, queriendo asegurarse de tener todo bajo control. «¡Ataquen al equipo!», gritó alguien en voz alta, decidiendo que era hora de actuar con más dureza. El anciano logró respirar hondo en el último momento, preparándose para el posible dolor, pues el perro era grande y capaz de causar heridas graves. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. En lugar de abalanzarse sobre el objetivo, el perro se abalanzó y se acercó al veterano, pero no lo atacó. Este se detuvo al instante, agachando ligeramente la cabeza y observando fijamente el rostro del anciano. A alguien le pareció que el perro incluso olió su mano extendida. El anciano, casi sin darse cuenta, levantó la palma, como llamando al animal a la paz. El perro no gruñó ni enseñó los dientes. Simplemente se quedó paralizado. Sus patas dejaron de temblar y sus ojos contemplaron con dulzura la apariencia de un hombre inocente. «¿Qué te pasa, Val?», dijo el adiestrador confundido, esperando que se cumpliera la orden. Un profundo estado de sorpresa reinó entre la multitud. Justo entonces, todos estaban seguros de un torbellino de agresión, y en cambio, el perro mostró una docilidad inusual. Uno de los policías maldijo en voz baja, pues esperaba algo diferente, pero el perro no quería atacar. «¿Qué ocurre?», se indignó el alto oficial.
Le dieron una orden. El adiestrador repitió con severidad: «Val, adelante». Pero el perro pareció percibir algo en el comportamiento del anciano. Movió las patas, visiblemente nervioso, pero no intentó morder. Su mirada sugería una compleja combinación de cautela y cierto tipo de reconocimiento, como si el veterano que tenía ante él simbolizara algo familiar. Quizás era el olor del uniforme militar, o quizás una respuesta apenas perceptible al recuerdo de quienes una vez lucharon y trataron a los perros con respeto. Las medallas del veterano tintinearon contra la hebilla metálica. El perro miró rápidamente de reojo al oír el sonido. Los oficiales, sospechando que el perro podría estar mal entrenado, se apresuraron a ajustar la correa, pero no sirvió de nada. El perro no quería atacar, lo cual ya parecía extremadamente inusual. Los perros de servicio suelen obedecer órdenes sin rechistar, sobre todo cuando están entrenados con un objetivo específico. «Llévate al perro, voy yo mismo», dijo el anciano en voz baja, sintiendo de nuevo el corazón latirle con fuerza en el pecho por la tensión. Pero ahora, incluso los uniformados más insensibles sentían algo extraño. Al fin y al cabo, un perro de servicio suele atacar sin dudarlo si es necesario. Y de repente, semejante fallo del sistema. Los oficiales fruncieron el ceño y reflexionaron un momento. Unos segundos después, alguien del público empezó a aplaudir tímidamente, como en señal de gratitud hacia un animal que no había cometido violencia. «¡Basta!», gritó uno de los policías a la multitud. Sin embargo, ya era imposible reprimir un leve murmullo de admiración. La gente susurraba. El perro percibió algo especial en el anciano. Un perro no puede atacar a los suyos. Huele a perros militares que no reconocen a los extraños. Todo pareció congelarse en ese instante. Ni siquiera las banderas del edificio cercano se movieron. Entonces, uno de los oficiales se acercó lentamente al veterano, mirándolo a la cara. No supo qué decir, pero una pizca de comprensión brilló en su mirada. Al parecer, la sospecha de que un verdadero héroe del pasado estaba ante ellos comenzó a romper el frío de la alienación oficial. El perro, mientras tanto, se sentó junto al anciano y movió lentamente la cola, como si lo reconociera. El adiestrador lo observaba con asombro, sin comprender por qué el perro había desobedecido la orden. Todos los policías tenían caras de desconcierto. Después de todo, esto significaba que los métodos habituales de coerción no habían funcionado. La multitud rodeó la escena con una muralla semicircular de miradas. Alguien murmuró algo así como «¡Guau!». El anciano, arrodillándose lentamente, acarició vacilante al perro detrás de la oreja, como si comprobara si el animal de servicio permitiría tal familiaridad. El perro no mostró agresividad. Parecía como si un pequeño remanso de paz hubiera surgido en medio de la tensión general. «Perdóname», dijo el veterano en voz baja, dirigiéndose al perro en lugar de a la gente. No quería ningún conflicto. Los oficiales vieron una lágrima rodar por la mejilla del anciano. Quizás se debió al inesperado gesto de bondad del animal, o quizás a los recuerdos de aquellos años lejanos, cuando él también tuvo que interactuar con perros de combate. Ayudaban, protegían y aportaban información importante bajo fuego enemigo. En aquel entonces, los perros eran verdaderos compañeros de armas. «Val, ¿qué pasa?», repitió el adiestrador del perro, visiblemente aturdido por lo que estaba sucediendo. Y «ataque». El perro no reaccionó a este repetido llamado, solo bajó el hocico y rozó suavemente la bota del anciano con la pata. Este movimiento pareció extraño y conmovedor. Varias mujeres del público gimieron en silencio, sin esperar tal muestra de cariño. Los hombres intercambiaron miradas y alguien murmuró: «Parece que no percibe maldad en este hombre». El oficial alto, que había estado a cargo de toda la acción, se sentó al frente. Se notaba incómodo. Su orden al perro quedó en el aire y ahora nadie sabía qué hacer. Pero ya miraban al anciano con sentimientos encontrados. El respeto comenzaba a despertar y también la vergüenza y la confusión.
¿Quién eres?, preguntó de repente el policía bajito en un tono más suave. Vemos que tienes premios importantes, así que quizás alguna vez... Soy veterano, confirmó el anciano con calma. Serví durante 20 años y participé en campañas difíciles. Después de la guerra me olvidaron. No tengo familia. A veces uso el uniforme en el aniversario para honrar a quienes no regresaron. Un leve murmullo recorrió las filas de los presentes mientras intercambiaban miradas, intentando comprender que se trataba de algo más que un simple viejo. Los policías finalmente empezaron a notar que cada medalla en su pecho expresaba una historia de coraje, pérdida y dolor. Era como si, a la luz del sol otoñal, de repente vieran ante ellos no a un desconocido sospechoso, sino a un hombre que había contribuido a la vida pacífica que todos daban por sentada. Ni siquiera un perro, lógicamente, podría conocer la esencia completa del hombre, pero el instinto le decía algo. Ocurrió algo que nadie previó. Las órdenes se arraigaron en el miedo, pero el perro no quería hacerle daño a quien le parecía un alma gemela. El veterano, apoyándose en un bastón que alguien de la multitud le había entregado, se puso de pie, enderezando de nuevo sus hombros encorvados. «Iré contigo», dijo alegremente, «pero, por favor, devuélveme mis documentos. No soy un enemigo ni un violador, sino solo un viejo soldado, cansado del bullicio cósmico». Uno de los policías se adelantó y sacó su documentación de veterano del bolsillo interior. Ya no parecía tan enojado. Quizás algo había cambiado en su interior, sobre todo al ver cómo el perro se negaba a atacar. «Tome esto», dijo el policía, mostrándole su identificación. «Disculpe esta situación». El otro oficial aún no se recuperaba de su reciente vergüenza. Miró no solo al anciano, sino también al perro. «Nunca he visto a un a un perro», dudó. Reaccionar así ante una persona que se supone debe detener. El adiestrador se acercó, intentando llevarse al perro, pero éste, como a regañadientes, seguía a los pies del veterano. El anciano, inconscientemente, se inclinó hacia el perro y dijo en voz baja: «Gracias, amigo». En ese momento, un hombre de unos 40 años, con aspecto entusiasmado, se acercó al grupo. Se abrió paso entre la multitud y de repente exclamó en voz alta: «Te reconocí. Fuiste quien salvó a mi padre en el frente. Recuerdo tu nombre. Teníamos un recorte de periódico sobre tu hazaña en casa». La policía se giró, sin entender a quién se dirigía. Pero el hombre, con seguridad, señaló al veterano con la mano. Sí, no te equivocas, eres tú. Mi padre me contó cómo un señalero, bajo fuego enemigo, extendió un cable y pidió ayuda. A juzgar por la descripción y la foto, eres tú, y tu apellido coincide». El anciano estaba un poco confundido. Le costaba recordar al hombre al instante. Podría haber sido el hijo de su colega. Pero el tono cálido y respetuoso del desconocido despertó aún más confianza en quienes lo rodeaban. Así fue. Habían pasado los años y de repente un testigo real demostró que este anciano era un verdadero héroe. Ahora los policías se sentían avergonzados porque justo ahora querían traer un perro de servicio para obligar al veterano a obedecer. Pero resulta que merece el mayor respeto. El perro, como si percibiera la solemnidad del momento, gimió suavemente y lamió la mano del veterano. Este se giró hacia los policías, notando que algunos ya habían agachado un poco la cabeza, aturdidos por la oleada de conciencia de su precipitada crueldad hacia un hombre cuyos méritos eran mucho mayores de lo que hubieran imaginado. La multitud atónita deambulaba por la plaza y quienes observaban la escena vieron a la policía intercambiar miradas. La severidad anterior se había disipado. El alto oficial que había iniciado todo el asunto se había comportado con especial dureza al principio, pero ahora parecía haberse dado cuenta de su error. Mirando al suelo, reflexionó sobre cómo remediar la situación. Alguien de la multitud gritó: «¡Déjenlo ir! No debería estar en la comisaría. Sí, es un héroe. Le han concedido un premio», intervino otra mujer con un sentimiento de justicia inflamada.
Muchos de los presentes querían que se honrara al veterano, sobre todo porque el perro ya había dado la señal. El oficial, el mismo bajito que acababa de devolver los documentos, dio un paso al frente y dijo: «Quisiera ofrecerle mis más sinceras disculpas. Solo vimos las señales externas y no miramos más allá». El veterano permaneció de pie con las manos abajo, sintiendo una oleada salvadora de reconocimiento en su pecho. Era inusual para él recibir atención de desconocidos. Años de soledad le habían enseñado a aceptar la indiferencia, y de repente allí, frente a la multitud, el perro de servicio le mostró respeto, y los oficiales finalmente supieron con quién estaban tratando. «Ya me he acostumbrado a que me malinterpreten», admitió el veterano en voz baja. «No estoy libre de pecado, pero desde luego nunca quise hacer el mal». El perro de servicio lo percibió. Su voz era ronca y temblorosa. Oyó a alguien entre la multitud sollozar, como si estas palabras le recordaran a héroes desconocidos del pasado, difíciles de reconocer en las calles abarrotadas. Un oficial miró al hombre que se hacía llamar hijo del soldado rescatado. «¿Estás completamente seguro de que se trata del mismo veterano?» «Por supuesto. Mi padre me enseñó un periódico del ejército. Tenía su nombre, apellido y una descripción de cómo había establecido una línea de comunicación bajo fuego enemigo, salvando a muchos. Incluso recuerdo una foto tomada en el hospital donde lo condecoraron. El uniforme y las condecoraciones son idénticos». En confirmación de estas palabras, el hombre se acercó al veterano y sin rigidez, con reverencia, le estrechó la mano. El anciano se sintió profundamente conmovido por este acto. Comprendió que ahora tenía ante sí a un hombre de otra generación, pero uno que respetaba la memoria del pasado. El silencio de los policías se volvió casi ensordecedor. ¿Cómo podían admitir su culpabilidad? De repente, un oficial alto decidió hablar. «Perdónanos», dijo intentando sonar sincero. «Nuestro trabajo nos enseña a desconfiar, pero lo que hiciste y tu pasado militar». Se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mientras tanto, el adiestrador le ordenó al perro que se apartara un poco. El perro inclinó el hocico a regañadientes, como si aún protegiera al veterano. De repente, varios espectadores comenzaron a acercarse. La gratitud brillaba en sus ojos. Una anciana, apoyada en un bastón, dijo en voz alta: «Estoy muy agradecido de que todavía haya personas entre nosotros que arriesgaron sus vidas por nuestra paz. No tenía sentido continuar con el arresto, y el espíritu de justicia, que se había ido apagando en los corazones de muchos, se reavivó». Los policías se balancearon ligeramente, aparentemente preguntándose si ofrecerle alguna ayuda al veterano para compensar lo sucedido. «Me alegraría que me dejaras ir», dijo finalmente el veterano en voz baja. «No necesito desfiles ni premios, solo quiero ser un hombre al que no le echen de la calle cuando esté cansado». Pero la respuesta pública ya era excelente. La gente se codeaba, discutiendo si valía la pena organizar algo más, una disculpa oficial o un gesto conmemorativo. Al fin y al cabo, no es frecuente tener la oportunidad de reconocer públicamente los méritos de una persona que no fue notada a tiempo. Una solución se les ocurrió a los oficiales. ¿Y si demostraban ahora mismo que lamentaban el error cometido? Cuando el viento dispersa las nubes, una luz pura las atraviesa. Así que ahora, en sus rostros severos, parecía un destello de calidez humana. «Bueno», dijo el policía bajito, que se había atrevido a mostrar respeto primero, «déjenos acompañarlo a un lugar donde estará más cómodo, o al menos no nos haga sentir completamente culpables». El anciano sonrió entre lágrimas. «Gracias. Déjame sentarme en la banca hasta que me vaya. Me duelen las piernas, pero no pasa nada. Me arreglaré pronto y me iré». El oficial alto intercambió miradas con el adiestrador. El perro los observaba en silencio, como si comprendiera que había hecho algo importante. No se apresuró a cumplir la orden, a abalanzarse sobre el anciano, sino que demostró: el bien reconoce el bien.
Este fenómeno difícil de explicar obligó a muchos entre la multitud a reconsiderar su actitud hacia el veterano. «¿Necesitamos un médico?», preguntó el oficial, que ya había logrado cambiar su tono a uno más cariñoso. El anciano meneó la cabeza. «Me he acostumbrado a mis dolencias, pero no me negaría a un vaso de agua sola». Una nueva oleada de movimiento recorrió la multitud. Alguien corrió a la fuente o al puesto de agua más cercano. Un hombre trajo una almohada raída para que el anciano pudiera sentarse más cómodamente, y junto a él estaba la misma anciana con un bastón que acababa de elogiar al veterano. «Gracias», logró susurrar el anciano al ver toda esa inesperada preocupación. Ahora que todos se habían quedado prácticamente en sus puestos, llegó el momento de reflexionar. Los oficiales comprendieron que habían perdido la paciencia y habían sido excesivamente duros. El propio perro había demostrado que no se puede juzgar a una persona solo por su apariencia, ni siquiera por instrucciones generales. A veces hay que mirar al alma, recordar que las medallas en el pecho no son condecoraciones vacías, sino el reflejo de hazañas invaluables. «Me gustaría», dijo finalmente el policía bajito, «que hiciéramos un gesto simbólico, acercarnos y estrecharle la mano a este hombre. Se ha ganado nuestro respeto y una disculpa». Al principio, el alto oficial dudó, sintiendo que esto ya excedía su comportamiento habitual. Pero la multitud apoyó las palabras de su colega y finalmente cada policía, por turnos, se acercó al veterano, asintió y le estrechó la mano en un suave eco. «Perdónanos, perdónanos». Los niños, que habían estado observando desde una distancia prudencial, finalmente decidieron acercarse corriendo al ver que la amenaza había pasado. Un niño le preguntó tímidamente a su madre: «Mamá, ¿es realmente un héroe?». Ella asintió en respuesta con una sonrisa. «Sí, hijo, hizo mucho por nuestro país. Mucha gente se había cruzado con ancianos así durante años, sin percatarse del destino que se escondía tras su modesta apariencia. Ahora, sin embargo, parecían despertar de su letargo. Se inició una conversación tranquila sobre hazañas heroicas, sobre guerras, sobre la importancia de no olvidar. El anciano, sintiendo una inesperada oleada de fuerza, se sentó lentamente en la almohada que había traído. El perro, que el cuidador sujetaba con correa un poco más lejos, se giró hacia él, sin apartar la vista de él. «¿Puedo acariciarlo?», preguntó el veterano. El adiestrador asintió con una sonrisa cansada. El perro dio un paso adelante acercándose al anciano. Con cuidado, le pasó la mano por el cuello y el animal gimió quedamente, apretándose contra su pierna. «Tuvimos asistentes similares», dijo el veterano en un susurro, dirigiéndose al adiestrador. «Valorábanos en su lealtad. No se necesita ninguna garantía de lealtad, salvo una actitud amable y una calidez generosa. Y intentaré recordarlo», respondió el adiestrador del perro, todavía sintiéndose culpable por haber estado dispuesto a dejar que el perro atacara. Luego se acercó una señora mayor y dijo: «Entiendo que no son villanos, solo están cansados de las preocupaciones constantes y creen que hay crimen por todas partes. Pero un verdadero héroe no tiene por qué demostrarnos que merece paz y tranquilidad. Somos nosotros quienes debemos estarle agradecidos». Los 4 policías, hombro con hombro, escucharon estas palabras en silencio. Cada uno sintió que estas eran lecciones que no se enseñaban en las academias. Una comprensión que solo se alcanzaba al conocer a personas que habían vivido muchas experiencias y conservaban su nobleza interior. La conversación empezó a apagarse y la multitud empezó a dispersarse, a medida que se evaporaba la tensión que había mantenido al público atónito. Varias personas se acercaron a agradecer al anciano y observaron con respeto sus premios. Parecía que ya no cabía duda de que no era un simple transeúnte. Sin embargo, alguien notó que la vergüenza aún persistía en el rostro de algunos policías. El alto oficial seguía arrugando su gorra entre las manos, sin atreverse a ponérsela, como si comprendiera que había cometido un acto indigno. Miró al anciano y dijo en voz baja: «Perdóname, no debí haber actuado con tanta agresividad».
Tratamos con violadores a diario y yo ya no vi la verdadera persona que había en ti. El anciano asintió sin resentimiento. La vida le había enseñado que a veces la gente hacía cosas malas no por interés propio, sino por la compasión paternal perdida. Después de todo, sabía que él mismo había vivido épocas en las que el enemigo era tratado sin piedad, pero dentro del ejército aún se valoraban y no se abandonaban en los problemas. Todos somos humanos, respondió el veterano sin reproche alguno. Lo principal es corregir los errores. El perro movió la cola con impaciencia, indicando que la tensa escena podía darse por terminada. El guía lo jaló hacia sí y el perro, obedientemente, se colocó junto a la pierna derecha de su dueño. Los asistentes, que aún dudaban, intentaron, si no acercarse, al menos rendir homenaje a los condecorados del veterano con una mirada seria. De repente, un hombre vestido de civil dijo: «No podemos dejar esto así. Necesitamos conmemorarlo de alguna manera para que la gente recuerde tu servicio. Trabajo para el ayuntamiento. Permíteme hablarte un poco de ti. Quizás podríamos celebrarlo un poco». El anciano meneó la cabeza dócilmente. «No quiero nada más que vivir en paz. Pero si eso ayuda a la gente a recordar que hay viejos soldados entre nosotros, no me importa», respondió mirando brevemente su gorra descolorida. «Ya nos hemos ido demasiados y no quiero que mi historia se desperdicie». Los policías se miraron entre sí. Al parecer, también se les había ocurrido que un documento oficial no expiaría la culpa tan fácilmente. Además, la multitud se agitó con aprobación ante la idea de una celebración. Hoy era imposible dispersarse sin más, dejando una disculpa como único resultado. Bajo la tenue luz de la mañana, todos sintieron que había ocurrido algo más que una simple discusión. «Permítame», dijo el oficial en voz baja, «que en reconocimiento a su hazaña le pida a las autoridades que organicen un pequeño cartel conmemorativo o algo similar. Quizás podamos hacerlo todos juntos». El anciano bajó la vista hacia sus condecoraciones. Durante años nadie les había prestado atención y ahora tanta gente recordaba de repente el honor, la lealtad, el alto precio de la paz. El perro, curiosamente, se convirtió en el catalizador de esta revelación. Pronto apareció un coche de servicio municipal al final del callejón y varios trabajadores, al enterarse del insólito incidente, se acercaron a hacerle algunas preguntas. La multitud seguía susurrando a lo lejos. El anciano se sentó, sintiendo una maravillosa ligereza, posible solo tras duras pruebas. Por alguna razón, recordó a sus propios compañeros de armas, quienes, si vivieran, seguramente se alegrarían de que alguien finalmente reconociera sus méritos. Los oficiales, reunidos en círculo, conversaban en voz baja. De vez en cuando intercambiaban miradas con el adiestrador, quien intentaba calmar al perro. El perro permanecía sentado con el hocico relajado, como si estuviera listo para servir, pero no se oponía a interactuar con el veterano. «Deberíamos llamar a la administración», sugirió uno de los empleados municipales, palpándose los bolsillos en busca de un bloc de notas. «Que organicen una reunión oficial. Se lo merece». Ya se había formado un ambiente de respeto alrededor del veterano, donde todos querían ayudarlo y apoyarlo de alguna manera. Un par de personas intentaron ofrecerle una capa abrigada para cubrir sus delgados hombros. Aunque brillaba el sol, empezaba a refrescar. Algunos notaron que la encorvadura y el dolor articular del veterano se hacían notar, a pesar del ánimo que sentía. «Estimado señor, ¿quizás debería llevarlo a una cafetería cercana?», preguntó un hombre afable con un abrigo gris. «Gracias, pero déjame quedarme aquí un poco más. Me siento bien al aire libre», declinó amablemente el veterano, pues sentía que necesitaba sumergirse en esas garantías de gratitud humana. Los policías, tras su breve reunión, se dirigieron hacia él. Uno de ellos, con conmovedora seriedad, tocó cuidadosamente la chaqueta del anciano como para asegurarse de que las condecoraciones no fueran falsas. Luego, retirando la mano, se dirigió a la multitud. «Ciudadanos, gracias por su comprensión y por no permitirnos actuar precipitadamente.
Todos vimos el ejemplo que nos dio el perro. Es nuestro deber mantener el orden. Pero también, ser humanos, pedimos disculpas y queremos decirles que este veterano recibirá el debido respeto. Un leve suspiro de aprobación se elevó de la compañía reunida. El policía hizo un gesto de invitación con la mano, como diciendo: «Acérquense». Y muchos lo hicieron. El anciano, que al principio se había mostrado tímido, se levantó involuntariamente apoyándose en su bastón. Parecía que a él mismo no le importaría decir unas palabras, pero no sabía cómo empezar. «No quiero ser efusivo», dijo en voz baja, «pero ya que resultó así, permítanme decir al menos algo. Una vez estuvimos dispuestos a dar la vida por los demás. Luchamos sin pensar en nuestra propia comodidad. Y todos soñábamos con generaciones futuras viviendo en paz. Me alegra que ahora no les sea indiferente. Gracias, y perdónenme por ser viejo y, al parecer, no haber aportado mucho». Dudó, avergonzado por su propio discurso, pero la gente lo miraba con compasión y gratitud. De vez en cuando, alguien del público se secaba una lágrima. Al fin y al cabo, muchas familias aún recordaban los duros tiempos de la guerra, las heridas, la muerte de padres y abuelos. Los oficiales no pudieron ocultar su confusión al observar esos hilos invisibles de calidez que se extendían entre el veterano y la multitud. Finalmente, el oficial alto volvió a Tetu a hablar. «Les pido públicamente que nos perdonen por ordenarle al perro que atacara. Fue un descuido momentáneo, un acto causado por la rutina diaria de nuestro trabajo, pero que esto nos sirva de lección a todos. No debemos perder nuestra humanidad. Les pido disculpas». El anciano cerró los ojos, como si no quisiera ver al oficial humillado, y respondió: «Te perdono. No es un reproche para nadie que ahora me veas como persona. El hecho de que el perro rechazara la orden es una señal divina. La bondad no debe olvidarse». Muchos entre la multitud parecieron hacerse eco de estas palabras con asentimientos. En el silencio que siguió, se podía oír el viento susurrar en las copas de los árboles y las últimas hojas caer de las ramas. Algunos, al ver caer estas tiernas hojas, involuntariamente trazaron un paralelo con el recuerdo desvanecido de los héroes. Pero el incidente de hoy demostró que los recuerdos pueden revivir. Cuando las emociones iniciales se calmaron, los trabajadores municipales sugirieron repentinamente que la conversación se formalizara. Varios oficiales asintieron apoyando la idea. El anciano, aunque solo quería seguir su camino, accedió, presintiendo que algo más importante estaba sucediendo. Todos decidieron que sería mejor idear de inmediato una iniciativa dinámica, colocar un modesto rótulo conmemorativo en ese mismo lugar del parque o cerca de algún monumento, para que esos veteranos no quedaran al margen. Mientras tanto, el adiestrador, avergonzado, comentó a regañadientes que el perro, al parecer, percibía en el anciano cierta cercanía a los asuntos militares, algo que un perro experimentado no puede ignorar. A estos animales se les entrena para reconocer un comportamiento amistoso, y si el veterano también sabe cómo tratar a un perro, todo esto influyó, pero negando con la cabeza, el adiestrador admitió: «Normalmente cumplen órdenes sin importarles los premios y recuerdos ajenos». Los rumores sobre el incidente ya circulaban y algunos residentes se acercaron para preguntar qué había sucedido. Al escuchar la historia, quedaron asombrados por el comportamiento del perro y sintieron respeto por el veterano. Varios miembros del ayuntamiento se dirigían a presenciar la escena con sus propios ojos. La policía, ahora con cuidado, sentó al anciano en el coche, no como un detenido, sino como una persona honoraria a quien querían llevar a un lugar más cálido donde pudieran celebrar una pequeña ceremonia. El perro, por supuesto, ocupó su lugar habitual en el coche, pero durante el trayecto se apretaba periódicamente contra la pierna del veterano, como para protegerlo. «Nunca pensé», admitió el anciano, «que mi vida podría resultar así.
Está bien, respondió el oficial sentado delante. Quizás finalmente te escuchen y te vean. Llegaron a una pequeña plaza donde se encontraba el edificio circular de la administración. Allí se habían reunido varios espectadores tras enterarse de lo sucedido, amigos de empleados municipales y transeúntes. Los agentes ayudaron al anciano a bajar del coche. La primera pregunta que le hicieron fue: Usted lleva tantos años luciendo sus condecoraciones, pero ¿ha recibido alguna vez el reconocimiento de los ciudadanos después de la guerra? El anciano pensó por un momento. Quizás solo al principio, al regresar, los vecinos me felicitaron. Luego, cada uno siguió con su vida. Pero, verás, ahora el hijo de uno de mis compañeros me ha reconocido. Y resulta que no todo está perdido. Val, el perro, regresó a su lado. Con la correa suelta y el cuidador, con cautela, permitió que el perro se mostrara amigable. La policía claramente había pasado de ser amenazantes guardianes del orden a ser obedientes escoltas que intentaban compensar su reciente dureza. Condujeron al veterano a la sombra del amplio porche de la administración municipal, donde ya había gente esperando, con cámaras en la mano. Deberíamos capturar este momento de alguna manera, comentó un empleado. Al fin y al cabo, estos giros del destino son poco frecuentes. El anciano, tras dejar al perro a sus pies, inclinó la cabeza. La tenue luz se filtraba a través de las imponentes columnas, acentuando aún más las canas de su cabello. En su pecho, las medallas temblaban con impaciencia, como si también quisieran decir que cada hazaña merecía ser recordada. «No tengo palabras bonitas», dijo uno de los trabajadores municipales de mayor edad y cabello canoso. «Pero una cosa sí sé, nuestra gratitud a quienes lucharon por la paz nunca debe desvanecerse. Hemos tomado una decisión. A partir de hoy ayudaremos a veteranos como ustedes». Su voz delataba sus propias experiencias. Quizá había perdido a un familiar en batallas lejanas. Uno de los oficiales hizo un gesto expresivo con la mano para silenciar a todos. Luego, ajustándose la chaqueta del uniforme, se volvió hacia el viejo soldado. Permítanos dar un pequeño paso hacia la restauración de la justicia. Merece ser recordado. Esto es lo que planeamos. Hoy prepararemos una orden para instalar un banco con una placa conmemorativa en su honor en este parque donde ocurrió el conflicto. Un banco donde cualquier veterano pueda sentarse y descansar encontrando comprensión, no sospechas. Esto sonó tan inusual que algunos de los habitantes presentes en la conversación comenzaron a aplaudir. El anciano, avergonzado, soltó: «No soy solo yo quien necesita ser glorificado. Soy una persona que no hizo nada especial por mi cuenta, porque todos luchamos juntos. Lo convertiremos en un símbolo de todos los veteranos olvidados», explicó el alto oficial. Pero su nombre está justamente dedicado al primer paso hacia ese cambio. Los gritos de aprobación de la gente cercana se hicieron eco de él. El perro, a su manera, meneó la cola con alegría, como confirmando la veracidad de lo que estaba sucediendo. El anciano, incapaz de encontrar fuerzas para protestar, volvió a sentarse en el banco que le habían traído los sirvientes. Un sentimiento inusual se despertó en él. Amor por personas que había considerado insensibles e indiferentes. A partir de entonces, vio que en muchos existía la posibilidad de despertar respeto con solo una oportunidad, y el perro parecía ser la chispa suficiente para encenderlo todo. Después de un tiempo, cuando todo lo anterior quedó eclipsado por una oleada de conversaciones formales, se acercaron representantes de la prensa local, al estilo clásico de los viejos tiempos, con cuadernos y dictáfonos. Sus rostros y su forma de vestir evocaban décadas pasadas. Nada de aparatos modernos, solo bolígrafos, hojas en blanco y miradas atentas. «Nos acabamos de enterar de que ha ocurrido algo inusual», dijo el hombre que se presentó como empleado de la redacción. «Un veterano de edad avanzada y llamaron a un perro, pero este se negó a atacar. Por favor, cuéntenos más sobre esto». El anciano, mirando de reojo a los oficiales, quiso decir algo duro, pero cambió de opinión.
comprendió que era importante compartir la historia ahora, no para culpar a nadie, sino para transmitir una lección de bondad. «Sabes», comenzó lentamente, «no quiero que este incidente se vuelva sensacionalista. Lo importante aquí no es el perro, sino que debemos respetarnos mutuamente». Estaba sentado tranquilamente en un banco recordando a mis antiguos compañeros de armas y ellos me consideraban innecesario. Pero el perro demostró que no hay maldad en mi alma. El reportero arqueó las cejas sorprendido y continuó escribiendo. A los oficiales les daba vergüenza dar detalles, pero el adiestrador admitió con valentía que habían intentado actuar según las instrucciones y que solo gracias a la terquedad del perro se había producido el giro inesperado. Entonces, resulta que se trata de un animal de servicio que se niega a obedecer una orden directa, preguntó el periodista con tono salamero. Quizás, respondió el adiestrador con cierta rudeza, pero también se podría decir que el perro aprendió una lección de humanidad. No sé cómo explicarlo con palabras. El anciano sonrió. Recordó cómo los perros en el campo de batalla mostraban una sensibilidad asombrosa hacia las personas que salvaban. Había visto a un perro negarse a abandonar a un soldado herido. Y ahora, décadas después, una conexión desconocida entre el barniz militar y la devoción del perro ayudaba a evitar la agresión. Los periodistas anotaron todo, hasta el último detalle. Luego, pidieron tomar algunas fotos, un anciano uniformado, un adiestrador de perros con un perro cerca. Policías que ya no se mostraban hoscos, sino culpables y respetuosos. La gente que se acercaba intentaba entrar en el encuadre, o al menos miraba con curiosidad el disparo de la cámara. «¿Puede decirnos su nombre?», le preguntó uno de los periodistas al veterano. El anciano pensó por un segundo y dijo: «Que mi nombre siga siendo simplemente el de un hombre que luchó y sobrevivió. Consideren que esto no es tan importante, porque lo que más debería interesarles aquí no es la personalidad de uno solo, sino el espíritu de muchos que ahora son igual de discretos, pero que en todos los sentidos merecen atención». El periodista suspiró levemente, pero se dio cuenta de que el anciano no quería insistir, y eso merecía respeto. Quizás en un artículo periodístico escribiría sobre un veterano anciano y desconocido que salvó decenas de vidas en campañas militares. «Una historia increíble», dijo otro periodista. «Seguro que a los lectores les interesará saber cómo el perro lo percibió, pero espero que no se ofendan si decimos que querían que el perro los atacara por error». El anciano se encogió de hombros. «No puedes ocultar la verdad. Dilo como es, pero pídeles a todos que recuerden, todos podemos cometer errores. Estoy seguro de que la policía ahora es mi amiga, no mi enemiga». Mientras pronunciaba estas palabras con calma, miró a los oficiales. Muchos de ellos estaban de pie con expresión deprimida, algunos un poco atrás, y otros escuchaban la conversación, pero no ocultaban la verdad. El oficial alto, que había decidido no ocultar nada más, se acercó y dijo ante la cámara: «Podríamos hablar mucho de protocolos, pero hoy vimos un ejemplo de cómo comportarse con una persona y su dignidad. Espero que nuestro error haga reflexionar a alguien». Habló con claridad, mirando directamente a la cámara, como si quisiera que todos escucharan su arrepentimiento. Los periodistas probablemente recordarán este día durante mucho tiempo. Para ellos, acostumbrados a los reportajes estándar, una confesión tan sincera es una rareza. Poco a poco, la tensión que reinaba finalmente dio paso a una modesta buena voluntad. Llegaron propuestas de varios vecinos. Algunos hablaban de una pequeña celebración, otros de tomarse fotos juntos. Claro que no todos estaban igual de inspirados. Algunos se mostraban escépticos ante lo que estaba sucediendo, creyendo que el veterano había sido tratado con delicadeza solo por publicidad. Pero la mayoría se comportó con amabilidad. El hombre
a quien el anciano reconoció como hijo de su compañero soldado, no se fue, intentando averiguar más sobre los acontecimientos cuando el abuelo, salvado por el veterano, fue amenazado de muerte inminente. Contó con emoción lo difícil que fue vivir sin el apoyo de su padre si no fuera por... El veterano no lo escuchó todo. De repente, quiso guardar silencio, recordando aquellos años. Los rostros muertos de sus amigos, cuyas vidas habían sido arrebatadas por el destino de la guerra, aparecieron ante sus ojos, y supo que estas personas no habían vivido para ver el reconocimiento que le había correspondido hoy. Mientras tanto, los representantes del ayuntamiento presentaron varios documentos debatiendo la posibilidad de emitir una resolución sobre el banco conmemorativo. Se sugirió decorarlo con una pequeña placa con un grabado que relatase brevemente cómo un perro de servicio demostró humanidad, y también señalar que este lugar honra la memoria de todos los guerreros desconocidos que vivieron sus días en la sombra. Al anciano le gustó la idea, pero no quería que lo retrataran como un héroe excepcional. Repetía que muchos merecían lo mismo. Y, sin embargo, quienes lo rodeaban, tras conocerlo por el testimonio casual del hijo de un compañero soldado, veían en él un modelo a seguir concreto. Al fin y al cabo, si hay personas capaces de despertar la bondad, son precisamente aquellas que preservan las tradiciones de muchas generaciones. El perro, principal responsable de estos cambios, permanecía cerca. Algo importante. El guía, aún un poco avergonzado, lo mantenía con correa por costumbre, pero permitía que cualquiera se acercara y le acariciara la nuca. Claro que esto era nuevo para el animal de servicio, ya que no solía aceptar el contacto prolongado con desconocidos. Pero ahora, al parecer, sus instintos internos estaban a flor de piel. «Tranquila, Val, bien hecho», decía el cuidador cuando uno de los niños tocaba al perro. «Hoy eres nuestro héroe». ¿Quién sabe? ¿Acaso la policía predijo que el perro podría convertirse en un símbolo no de agresión, sino de misericordia? A veces el destino pone a prueba los sistemas que se basan demasiado en el miedo, y lo deja claro. Si una persona no representa una amenaza, la violencia no es necesaria. El veterano lo demostró sin más, con su sola presencia serena. «Me alegra que todo haya terminado así», admitió el anciano a alguien cercano. Para ser honesto, esperaba que la vida terminara sin atención ni memoria, pero la reunión de hoy demostró que la gente no es tan fría. Su interlocutor, un hombre mayor, meneó la cabeza. La gente suele olvidar lo que les debe a los héroes de años anteriores, pero cuando lo recuerdas, se te llena el corazón de alegría. Con estas palabras, observó atentamente el flequillo plateado del veterano, sus ojos cansados pero claros. Los policías presentes tampoco se hicieron a un lado. Algunos ya se reprendían en sus adentros. ¿Por qué no vimos en él a un hombre digno por sus medallas? Ahora bien, es evidente que las apariencias a veces engañan. Algunos se adornan con insignias falsas, mientras que otros lucen con decoraciones auténticas y no lo presumen. Así, a la sombra de la entrada abovedada, la conversación transcurría sin prisas. Los periodistas seguían entrevistando. Algunos preguntaban al anciano sobre la guerra, otros a la policía sobre lo sucedido. Al adiestrador le preguntaron por el repentino comportamiento del perro. Parecía que todos querían comprender mejor cómo había sucedido todo. El veterano, poco acostumbrado a tanta atención, respondió con mesura, sin presumir, permitiéndose solo una sonrisa ocasional. Mientras se discutían los detalles del banco conmemorativo, apareció de repente un hombre, presentándose como un carpintero local. Declaró con entusiasmo: «Estoy dispuesto a donar materiales y mis habilidades para hacer un banco a tu gusto, madera y elementos metálicos, apto para todo tipo de climas. Dejaré espacio para un letrero». Los empleados municipales se animaron, rápidamente explicaron cómo cubrirían los gastos. La policía decidió aportar su parte, preferiblemente sin publicidad, para enfatizar la sinceridad de su arrepentimiento. Los agentes dijeron: «Estamos obligados a enmendar nuestra culpa no solo con palabras, sino también con hechos».
El anciano se abotonaba el uniforme. Se sentía en medio de un bullicio inesperado. Mirando a su alrededor, aún podía ver la multitud, pequeña pero muy unida, que no se dispersaba. Intercambiaban impresiones y alguien se acercó a expresarle su gratitud, recordando que su abuelo también había combatido, pero nunca había recibido honores. «¿Por qué nunca habíamos oído hablar de usted antes?», preguntó uno de los funcionarios de la ciudad, desconcertado y mostrando genuino interés. «Viví en otro lugar después de la guerra», respondió el anciano, «y mis documentos no se conservan completos, perdóneme. Pero cuando mis compañeros del frente se fueron uno tras otro, me mudé aquí en busca de silencio. Bueno, aquí estaba, sentado en un banco. Eso pasa a veces», suspiró otro funcionario. «Nuestro país es grande, no todos tienen tiempo para prestar atención a los veteranos. Les pido disculpas por la demora». Cada palabra sonaba sincera, sin pomposidad innecesaria. La perra Val se sentó junto al veterano, como demostrando una devoción constante. Los transeúntes, al enterarse de la situación, se acercaron, tocaron a la perra y preguntaron: «¿De verdad no atacó?». Y todos se sorprendieron, admiraron, condenaron la prisa de la policía y expresaron alegría por el inesperado final feliz de esta historia. Finalmente, alguien sugirió celebrar una pequeña ceremonia allí mismo, bajo las columnas, como muestra de respeto. Los oficiales se dispersaron, se quitaron las gorras y formaron un semicírculo, mientras que los funcionarios y los ciudadanos se quedaron cerca. El veterano fue un invitado al centro, se sentó en una silla y le entregaron un modesto ramo de flores, que uno de los transeúntes compró rápidamente. «No hemos ensayado ningún discurso importante», dijo el alto oficial con voz varonil, «pero permítanos, al menos brevemente, ante testigos, pedirles perdón. Estamos listos para montar una obra que llamará a esta zona Plaza de la Memoria. Y más adelante, colocaremos un banco aquí en honor a todos los soldados que pasaron por guerras, regresaron a casa y merecieron algo más que la simple falta de atención». El anciano escuchó, reconfortando su alma con un pensamiento. Aquí está la verdad de la vida. No todos han olvidado el respeto. Quizás muchos de sus amigos que murieron en el frente no habrían podido percibir tal respeto, pero él decidió percibirlo también como una recompensa para ellos. Para él era importante que los jóvenes lo observaran con atención. Chicos y chicas de todas las edades contenían la respiración cuando aceptaba flores de las manos del oficial. «Este es quien realmente merece una reverencia», se escuchó entre la multitud. «Mira cómo no pidió nada a cambio», repitió otra voz. El perro tiró repentinamente de la correa, se acercó al veterano y le rozó el codo con el hocico. El anciano, ya familiarizado con su cariño, volvió a acariciarlo. Sintió como si todas las barreras invisibles se hubieran derrumbado. Ya no existía la barrera entre la policía y el veterano, entre los funcionarios y la gente común. Fue un momento de unión humana, aquí y ahora, sin demoras innecesarias. «Gracias», dijo el anciano en voz baja, «por no dejarme en el olvido. Nunca me consideré importante. Pero si mi uniforme y mi perro ayudaron a recordarle al menos a una parte de la sociedad que todos necesitamos unidad, entonces valió la pena». En respuesta hubo una ronda de aplausos, de esos sinceros, sin formalidades. Había dolor y alegría, dolor por haber sido notados tan tarde, alegría por haber sido notados después de todo. Al finalizar la ceremonia, los periodistas lograron tomar algunas fotos más y recibieron comentarios adicionales de la policía y las autoridades locales. Al día siguiente, planeaban presentar una solicitud al ayuntamiento para que asignara fondos para la instalación de un banco conmemorativo. La policía quería ofrecerse como voluntaria para ayudar con su arreglo, ya sea para tranquilizarse o para demostrar su verdadero interés. El anciano fue escoltado hasta el edificio de administración para que le ofrecieran un té caliente y descansaran, pues estaba visiblemente cansado por la abundancia de emociones y atención.
El perro Val, que al principio quería seguirlo de cerca, permaneció con el guía y giraba la cabeza con ansiedad, buscando al anciano con la mirada. El guía sonrió con complicidad. Al parecer, el perro también había tenido que soportar muchas emociones hoy. «No te preocupes, amigo», dijo el cuidador en voz baja, dándole una palmadita a Val en la espalda. «Se ha ido un rato. Quizás lo vuelvas a ver más tarde». Mientras tomaba una taza de té caliente, el anciano sintió que la calma volvía poco a poco. Por fin pudo recuperar el aliento. El oficial, el alto que había provocado todo el lío, entró con cautela en la habitación. «¿Te importa si me siento a tu lado?» El anciano asintió. El oficial dejó su gorra en el borde de la mesa. «¿Sabes?», dijo tras una breve pausa, «nunca Besinca había recibido una lección tan clara sobre lo fácil que es juzgar mal a una persona. Te tomamos por sospechoso, pero resulta que eres toda una historia». «No te culpo», respondió el veterano. «Los años me han enseñado que no se puede estar enojado con alguien que simplemente no ve el panorama completo, pero lo ves ahora». El oficial sonrió amargamente. «Sí, ya veo. Espero que creas que no quise causarte ningún daño real. Así es como funcionan nuestras instrucciones. Pero en el fondo, sé que a veces es el corazón lo que debe examinarse, no el papel». El anciano tomó un sorbo de té. «Serví donde se usaban acciones para poner a prueba a la gente. Los documentos no siempre decidían quién tenía razón y quién era culpable, pero estos son otros tiempos. Tú tienes tu propia verdad, debes mantener el orden». «Es difícil mantener el orden cuando no sabes quién tienes delante cada día», compartió el oficial con pomposa franqueza. «Quizás por eso dejamos de fijarnos en los verdaderos héroes». El anciano uniformado sonrió levemente. «Me alegra que te hayas dado cuenta. No te guardo rencor. Al parecer, tus compañeros tampoco son malvados por naturaleza. Es solo tu trabajo. Me alegra que todo haya terminado en paz y que el perro haya tomado la decisión correcta». El agente apartó la mirada con aire de culpa, quizá dándose cuenta de que el perro de servicio había demostrado más humanidad que él, pero sería injusto asumir que carecía de buenos sentimientos. Las condiciones simplemente lo presionaban, enseñándole a ver el mundo dividido entre infractores y agentes del orden. «Creo que nos has enseñado a valorar lo que alcanza la luz», dijo el oficial, haciendo girar su gorra entre las manos. El anciano solo suspiró, intentando sacudirse el temblor interno que aún le quedaba en los hombros tras lo sucedido. Si el perro hubiera seguido la orden, difícilmente habría sido posible condenarlo. Después de todo, un perro no sabe discernir las virtudes tras la fachada. Pero sí las discernió. Ya no importa si fue una epifanía o una inspiración. Mientras tanto, varios empleados de la administración municipal cercana seguían conversando en tono informal. Algunos homenajeaban a veteranos conocidos, otros intentaban decidir dónde conseguir materiales para un banco. Se oían pasos por los pasillos al entrar nuevos rostros preguntando cómo podían ayudar. Si todos trataran a las personas mayores como lo hacen hoy, pensó el veterano en voz alta, el mundo probablemente sería un poco mejor. «Así será», respondió vivamente uno de los funcionarios que escuchó sus palabras. «Al menos lo intentaremos». Llegó el día siguiente. El veterano pasó la noche en una pequeña habitación que le proporcionó el personal administrativo. Le permitieron quedarse todo el tiempo que necesitara para descansar y no vagar por las calles. La policía, fingiendo arrepentimiento, emitió los pases necesarios para evitar más controles. Temprano por la mañana, antes de que el sol alcanzara las copas de los árboles, un coche con tablones, clavos y herramientas llegó al edificio. La ayuda prometida por un carpintero local. También llegaron 4 policías con ropa de descanso. Querían ayudar a montar el futuro banco, aunque pequeño, pero muy significativo. Contaron con la ayuda de trabajadores de la oficina municipal. El trabajo comenzó con energía. El veterano despertó y se puso su uniforme, que ya no les parecía extraño a quienes lo rodeaban.
oyó el martilleo de martillos y el zumbido de sierras por las ventanas. Algunos funcionarios dijeron que instalarían un banco justo en el parque donde ocurrió todo. Muchos insistieron, considerando que el lugar en sí se había convertido en un símbolo. «Déjame venir a echar un vistazo», pidió el anciano. «Por supuesto», le respondieron, «nos alegrará tenerte presente». Caminando a paso lento, el veterano vio cómo las hábiles manos del maestro ya habían forjado un armazón con las tablas. Los policías, aparentemente ágiles y hábiles, sostenían con seguridad las herramientas que parecían inusuales después de haber portado armas. La gente trabajaba con entusiasmo, intercambiando miradas con el veterano a cada movimiento. La perra Val se acercó a él meneando la cola, pero el adiestrador la mantuvo cerca para no distraer al amo. «Como pueden ver, la obra está en marcha», dijo uno de los oficiales sonriendo. «Un poco más y transportaremos esta estructura a la zona verde». «Gracias», respondió el anciano en voz baja. No esperaba que aún hubiera tanta bondad en la gente. 3 transeúntes se detuvieron a hacer preguntas. Algunos se alegraron de que hubiera surgido semejante iniciativa. Otros preguntaron por qué la ciudad no se había fijado antes en el veterano. Pero ya no tenía sentido quejarse. Todo avanzaba hacia la unificación. Al mediodía, la parte principal del banco estaba lista. Solo faltaba colocar los soportes metálicos y la placa. Alguien trajo un trozo de chapa de latón en el que planeaban grabar una breve inscripción con una herramienta especial. Se invitó a los presentes a expresar sus opiniones sobre cómo formularla exactamente. Policías, empleados municipales, un artesano, todos aportaron ideas. Tal vez en memoria de los héroes desconocidos que estuvieron a nuestro lado cuando no lo recordábamos, sugirió un oficial. «Es un poco largo, pero la idea es correcta», comentó el funcionario. «Deberíamos mencionar al perro», intervino uno de los trabajadores. Después de todo, fue el perro el que detuvo las palabrotas. Algo así como, en este punto, un perro de servicio le recordó a la gente la bondad. Todos comprendieron que la redacción debía ser breve y a la vez concisa. El anciano, que había permanecido en silencio hasta entonces, dijo de repente: «Escribe, para recordar a quienes pagaron por la paz y a los corazones que pueden sentir la verdad, sin mencionar mi nombre ni mis títulos. Que la gente vea en esto un reflejo de nuestra esperanza común». Los reunidos asintieron, entendiendo. Sus palabras impregnaban toda la historia con una sabiduría contenida. Aproximadamente esta frase estaba escrita en la hoja de bocetos. Varios trabajadores se pusieron de pie, entrecerrando los ojos, y comenzaron a transferir las palabras a la placa de latón con precisión. «Sí, y pon la fecha debajo», preguntó alguien, refiriéndose a la expresión numérica del día de hoy, cuando ocurrió el memorable acontecimiento. Al terminar el grabado, la placa de latón brilló al sol. Todos acudieron a admirar el resultado. El sonido de la frase, simple y claro, conmovió profundamente, insinuando que incluso un perro puede acallar nuestra agresividad si recordamos el honor. «Ahora llevaremos esto al parque», dijo el maestro. «Desde allí no lo soltaremos hasta que lo tengamos asegurado». El ruido y el bullicio lo invadían todo. El anciano caminaba detrás, junto con el cuidador de perros, quien guiaba a Val. Unas cuadras después, acompañando al banco en un transporte de carga especial con remolque, llegaron al parque familiar, donde no hacía mucho lo amenazaron con una detención injusta. Para entonces ya se había reunido bastante gente, tras enterarse de la próxima instalación de un nuevo banco. La variopinta multitud estaba formada por jubilados, padres jóvenes con hijos y simples transeúntes curiosos. Algunos recordaban los terribles momentos en que policías, con un perro, intentaron reprimir a un veterano anciano. Y de repente vieron cómo los mismos policías, vestidos con ropas sencillas, se esforzaban por crear un monumento a la misericordia. «Mira cuánto se esfuerzan. Al menos están expiando su culpa no con palabras, sino con hechos», susurraba la gente. «Gracias a Dios», respondieron otros. Cuando la carreta llegó al césped, los oficiales sacaron el banco con cuidado. El capataz,
Ajustándose el cuello de la camisa, les indicó dónde instalar la estructura. Bajo los árboles, no lejos del viejo banco, donde el anciano se había sentado aquel desafortunado día, se liberó un rincón acogedor. Los trabajadores aseguraron las patas del banco, clavaron algunos tornillos y tiraron de las ataduras metálicas. La procesión de curiosos observaba con entusiasmo, como si participaran en el nacimiento de algo sagrado. Cuando todo estuvo asegurado, el hombre del cartel se acercó y lo atornilló ceremoniosamente en el centro de la parte trasera. Brillaba con un brillo metálico. Las palabras grabadas eran visibles para todos los que pasaban. La gente las leía y asentía, como si coincidieran en la importancia de recordar el pasado y crear un bien en el presente. Entonces, todos se hicieron a un lado, dejando pasar al veterano. Caminó lentamente hacia el nuevo banco y recorrió la superficie lisa con la mano. Una sonrisa temblorosa se le congeló en el rostro. Al parecer, recordaba a los miles de amigos perdidos cuyas vidas permanecían en las trincheras. Este banco también sería para ellos, así lo sentía. «Toma asiento», sugirió uno de los oficiales, haciéndole espacio delante. El anciano se sentó en el nuevo banco, tocó con cuidado el cartel y suspiró. «Nunca pensé que mi vida daría un giro así. Solo quería relajarme en un banco». Y resultó ser una historia completa, no sobre un anciano, sino sobre la memoria, aclaró el oficial bajito. «Nos enseñaste que debemos estar más atentos a las personas, sobre todo si llevan insignias de valor militar». Una suave melodía se unió repentinamente al viento cuando uno de los músicos aficionados trajo un pequeño instrumento de viento y comenzó a tocar suavemente una vieja canción familiar. Quizás fue un gesto improvisado, sin una organización clara, pero contribuyó a la magia del evento. El veterano se sentó en el centro de atención. Policías, funcionarios, un adiestrador canino con un perro y residentes de la ciudad estaban cerca. Parecía que todos respiraban el mismo espíritu de acuerdo. El perro Val, suelto con una correa corta, se acercó a él y le puso el hocico en la rodilla. Una sonrisa general los envolvió. Ya nadie recordaba la orden de atacar. Todos comprendían que la vida a veces es más inteligente que nosotros y que existen leyes superiores que dirigen los corazones hacia donde deben estar. Entonces, uno de los trabajadores municipales dio un paso adelante y tosiendo levemente dijo: «Amigos, de acuerdo con el consejo, decretamos que no solo se instalará un nuevo tipo de banco en este parque, sino que también, por orden especial, voluntarios vendrán aquí todos los días para reunirse con los veteranos y ayudarlos si es necesario. Que esto sea un ejemplo para toda la ciudad». La gente empezó a tararear en señal de aprobación, porque la idea no era limitarnos a un símbolo, sino tomar medidas reales para apoyar a los ciudadanos mayores, especialmente a aquellos que llevan dentro de sí el recuerdo de la guerra. Excelente idea, concluyó el anciano, mirando a los reunidos. Sé que algunos que han estado en el frente se han quedado sin hogar o sin atención. Quizás yo también pueda ser útil como voluntario, si mis piernas y mi vista me sirven. «Por supuesto», gritó el mismo hombre, que resultó ser el hijo del soldado, que una vez fue salvado. «Todos ayudaremos». La multitud continuó celebrando en silencio. Algunos estrecharon la mano con agradecimiento al anciano guerrero. Otros llevaron flores al nuevo escaño. Los rostros de los policías reflejaban alivio. Podrían haberlo considerado una desgracia, pero el anciano, con su bondad, les abrió el camino al perdón. Y el perro se convirtió prácticamente en el héroe principal del día, confirmando que la simple lealtad puede cambiar las cosas, dispersarse. Sin embargo, aún quedaba un grupo de trabajadores esforzados, policías fuera de servicio y un par de funcionarios para terminar el papeleo y limpiar el parque después de la instalación. El veterano y el perro estaban en el centro de la reunión. Cuando la gente empezó a dispersarse, uno de los oficiales le preguntó al anciano: «¿A dónde vas ahora? ¿Tienes algún lugar a donde regresar?» El anciano lo pensó. Quizás no tenía un hogar permanente en esta zona. Había venido a la ciudad con la intención de reunirse con conocidos, pero ya no vivían aquí,
y nadie esperaba que se quedara. No lo sé, dijo. Quizás vuelva a subirme al autobús y siga mi camino. Quédense con nosotros, sugirieron los empleados municipales. Tenemos un albergue para personas mayores. Si surge alguna dificultad, pueden quedarse allí temporalmente y buscaremos una solución más permanente. El anciano estuvo a punto de objetar al principio, pero sintió que no era momento de mostrar orgullo. Gracias, pero aún tengo fuerzas. Intentaré encontrar una habitación modesta, porque la verdad es que no tengo dónde vivir. Antes me llevaban de ciudad en ciudad, pero ahora veo que tu ciudad puede ser mi hogar. Los interlocutores, incluido el policía, levantaron las manos. ¿Qué más da donde vivas?, comentó el agente de baja estatura. Lo importante es que estás con nosotros, cerca, y esperamos poder ayudarte. El anciano asintió, agradeció en voz baja, apretándose la manga de la chaqueta con la mano para disimular su ligera vergüenza. Un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Aquí tienes tu explicación. Ayer me miraban como a un delincuente y ahora me invitan a visitarlos. Mientras tanto, el adiestrador, al notar que el perro seguía aferrado al anciano guerrero, se alejó hacia los oficiales, discutiendo asuntos oficiales. Val pareció desanimarse cuando el veterano se alejó unos pasos. El anciano, al notarlo, llamó al perro. «Oye, amigo mío, no estés triste. Ven a verme si te lo permito». El adiestrador asintió, soltó la correa y el perro corrió alegremente, deteniéndose justo a los pies del anciano. Este momento no pasó inadvertido para los transeúntes, y alguien dijo: «Necesitamos convertir al perro en defensor honorario de los veteranos. Es más digno que algunas personas». El anciano simplemente se rió entre dientes. Un perro tiene un corazón puro si le enseñas a ser un amigo, y no solo a correr cuando se le ordena. Muchas personas se conmovieron con estas sencillas palabras. Los policías sintieron un sutil remordimiento, pero nadie les reprochó nada. Todos comprendieron que la historia terminó bien. Cualquier negatividad podría haber desembocado en una tragedia, pero el perro y la larga experiencia del veterano evitaron un estallido de violencia descontrolado. Ya después del mediodía, el clima trajo un ligero frescor y uno de los voluntarios trajo un suéter para el anciano. No se negó, se lo puso agradecido, protegiéndose del viento frío que lo azotaba. Se oían cerca los sonidos de los trabajadores cavando la tierra. Estaban arreglando el césped alrededor del nuevo banco, con el arrullo de las palomas. «Seguirá así», dijo el funcionario en voz baja, colocando unos papeles sobre la tableta. «Este es su parque, nuestro parque, abierto a todos». El veterano suspiró con sentimiento. Comprendió que el poder de la atención humana conlleva el deber de preservar la memoria. Después de todo, había habido muchos casos en los que el respeto, repentinamente encendido, se desvanecía rápidamente, pero algo le decía que ahora todo sería diferente. Demasiadas personas se tomaron en serio la lección de hoy. Al ver al perro caminar en círculos, meneando la cola con entusiasmo, el anciano sonríe involuntariamente. Piensa: pero en realidad, quizá así es como surge en nosotros el sentimiento familiar de fe en el hombre. A veces lo olvidamos y basta un pequeño acontecimiento para que todo cambie. Si alguien describiera este día con detalle, sería más rico que cualquier ficción. Aunque en apariencia era solo un pequeño parque con un banco, para las decenas de personas que lo presenciaron, lo sucedido significó algo más. Vieron cómo un anciano, que ya no podía luchar por su honor, se encontraba repentinamente en el centro de la gratitud gracias a la obstinada negativa del perro a ser agresivo. Al día siguiente, un periódico local publicó un artículo titulado «Perro de servicio detiene a un veterano atacante y lo cambia todo». Sin romper la promesa de anonimato del veterano, solo mencionaron que era un veterano soldado, que llevaba medallas y que servía como señalero. El periódico señaló que la policía se disculpó y que las autoridades municipales instalaron un nuevo banco conmemorativo. El anciano, hojeando el periódico mientras tomaba el té de la mañana, sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta.
Recordó a quienes no vivieron para leer en el periódico que su hazaña aún era reconocida. Aunque la mención del clásico veterano desconocido fue breve, su corazón latió más rápido al pensar que algo quedaba de su memoria. «Gracias», susurró, dirigiéndose al destino, a quienes escribieron el artículo o al perro que se negó a obedecer la orden. Al fin y al cabo, sin este gesto del perro, nadie sabría de él, ni hoy, ni mañana. Uno de los funcionarios que le ayudó con la vivienda entró en la habitación. «¿Qué tal la semana, abuelo? ¿Te están acosando?» «Todo está bien», respondió el veterano, conteniendo las lágrimas para no parecer demasiado sensible. «Ya no les tengo miedo. Ahora sé que no estoy solo». El funcionario asintió con satisfacción. Figuras conocidas pasaron rápidamente por la ventana. Un grupo de policías con abrigos pasó con expresión tímida al reconocer al veterano como el hombre del que habían sospechado injustamente. Algunos saludaron con la mano. Parecía inusual, pero les levantó el ánimo. «Pronto habrá una gran inauguración de este nuevo banco», dijo el funcionario, sentándose en una silla cercana. «Queremos invitar a la gente del pueblo a demostrar que la amabilidad puede superar los malentendidos. Espero que vengan». El anciano miró por la ventana, más allá de la cual se veían ramas de árboles cubiertas de hojas. «Seguro que iré. Esto también es asunto mío». Mientras tanto, un poco más tarde, el adiestrador de perros echó un vistazo. Colocó cuidadosamente un pequeño paquete en el suelo. El motivo de su visita era una petición del veterano que expresó en una tarde tranquila. Al abrir el paquete, el viejo guerrero vio varias golosinas para el perro, huesos, bocados sabrosos, un juguete con forma de pelota. El veterano se había tomado la molestia de darle a Val un regalo por adelantado, aunque dudaba que el adiestrador lo aceptara. «Lo prometí», explicó el entrenador de perros, cambiando torpemente de una pata a otra. «Aunque es muy disciplinada, no sé si oficialmente podrá jugar con una pelota así. Pero se la daré en casa. Le encanta correr tras las pelotas». El anciano agradeció al cuidador por no permanecer indiferente. Quizás estos regalos fueran una muestra de gratitud, pero quería agradecerle al perro. «Hoy todo parece un sueño», admitió el anciano. «Viví un momento de horror con este mismo perro cuando pudo atacar. Pero eligió otra cosa», dijo el adiestrador con tristeza. «Perdóname, iba a hacer todo según las instrucciones. Sin embargo, tu aura, por así decirlo, se apoderó de mí». Tras la breve conversación, el cuidador se marchó, prometiendo que pasearía al veterano y al perro el siguiente día libre. El anciano permaneció solo en la habitación, hojeando el periódico. Pensó que a veces las épocas cambian, las personas se vuelven más fuertes, pero cada uno de nosotros tiene un espíritu de primera línea de apoyo y ayuda mutua. Si el perro recuerda esto, las personas también pueden. Pasaron algunos días más. Las autoridades municipales anunciaron oficialmente que se celebraría una pequeña ceremonia en el parque para celebrar la inauguración del banco renovado. Acudió la misma prensa que ya había publicado una nota sobre el milagroso incidente. Esta vez prepararon varios carteles con el lema «No olvidemos a los veteranos». La gente se agolpó, tanto jóvenes como mayores. Alguien contó a los vecinos los recientes acontecimientos, exagerando, como si el perro no hubiera obedecido la orden y se hubiera tumbado en el regazo del viejo soldado. Pero, en esencia, todo era cierto. El perro se negó a atacar. En una pequeña plataforma, alguien había colocado un micrófono para que se pudiera pronunciar un discurso solemne. Policías y oficiales se habían situado más cerca del escenario. Un oficial bajo se ajustaba la chaqueta del uniforme, uno alto, ligeramente detrás, todavía avergonzado. El adiestrador de perros y Val estaban de pie a la izquierda. El perro parecía esperar una orden, aunque pacífica. Entre aplausos, el veterano, aún con su uniforme y sus medallas, se acercó lentamente al micrófono. Se sintió un poco intimidado por tanta atención, pero logró superar su nerviosismo. «Hola a todos. No puedo extenderme mucho, pero quiero decirlo brevemente. Nunca se sabe quién está sentado a tu lado en un banco del parque. Quizás sea alguien con una larga historia
que ni siquiera conocemos. Y nunca se sabe qué clase de corazón tiene un perro, porque puede pensar antes de ejecutar una orden si es para bien. Hoy agradezco que estén todos aquí. Podrían haber pasado y no haberse detenido, pero se detuvieron. La multitud escuchaba en silencio. Desde el escenario se veía a alguien secándose las lágrimas disimuladamente y a alguien apretando los labios en un firme gesto de respeto. El anciano continuó: una vez peleé con amigos. Muchos nunca regresaron y los que sí lo hicieron a menudo pasaron desapercibidos. No quiero hablar del dolor que sufrimos, solo quiero que entiendas, hay una verdad simple en nuestras vidas: respetar a los demás. Fue como si un músculo se hubiera levantado en cada corazón y alguien gritara: «Gracias por su servicio». El anciano inclinó ligeramente la cabeza. Me alegro de que todo haya salido así. Al fin y al cabo, si el perro hubiera obedecido, quizá ya estaría en el hospital o en un lugar peor. No sé por qué se detuvo, pero probablemente fue Dios mismo quien vino a decirnos: sed más atentos los unos con los otros. Los aplausos volvieron a llenar el aire. Al apagarse, un oficial alto se adelantó con una pequeña caja en las manos. Queremos presentarles una muestra de nuestro pesar y gratitud. Entendemos que todas sus medallas son invaluables, pero les rogamos que acepten este símbolo como reconocimiento a su valor y a nuestro deber común de no repetir los errores del pasado. Sus palabras hablaron por todo el departamento de policía. El anciano abrió la caja y dentro había una sencilla placa metálica grabada con las palabras: eterna gratitud por el servicio y la dignidad humana. Sin pompa, solo una confesión discreta pero profunda. «Gracias», susurró el veterano sin ocultar las lágrimas. El guía lo acercó. El perro caminaba con calma, moviendo la cola ligeramente en señal de atención. El guía dijo: «Val también está aquí. Después de todo, no es menos heroína. Que esté cerca, tomen una foto de grupo». Sonrió mirando a los reunidos. Muchos asintieron. El perro se acercó con gracia al veterano y los presentes vieron la obra del destino. El anciano y el perro, hombro con hombro, símbolo de amistad y reconciliación. Uno de los fotógrafos capturó el momento en que los unió la paz y la confianza. De ahora en adelante, esta tienda se llamará Tienda de la Memoria y la Bondad, anunció uno de los funcionarios. Y hemos escrito en los documentos que este lugar está destinado a ser un lugar tranquilo, donde cualquier veterano, cualquier persona mayor pueda descansar sin temor a ser expulsado. La gente gritó «¡Bravo!» y volvió a aplaudir, aunque el anciano, avergonzado, agitó la mano como intentando calmarlos. Pero ya nadie quería calmarse. Este era su arrebato emocional habitual, cuando todos comprendían que el bien había triunfado. Y aunque la situación parecía simple, en el fondo cambió algo en la conciencia de los habitantes del pueblo. La ceremonia estaba llegando a su fin. Algunas mujeres, con buenas intenciones, le trajeron delicias al veterano, pasteles caseros y frutas. Estaba muy alterado, no estaba acostumbrado a tanta atención. Sin embargo, se recompuso rápidamente y les dio las gracias con humildad. «Sería bueno», comentó un anciano, «que esta historia enseñara a nuestra ciudad a mirar con el corazón». Alguien reaccionó y se inició una conversación sincera, donde la gente hablaba abiertamente de lo que era estar en forma, pero no ser reconocido, y de cómo un paso en falso pudo haber provocado una tragedia. Solo gracias a los instintos de un perro y a la nobleza interior de un veterano, todo terminó de forma diferente. La policía bromeó en voz baja: «Ahora siempre le preguntaremos al perro de servicio antes de acusar a alguien». Chico, pero estaba claro que se trataba de una broma en la que había una sombra de verdad. El anciano se sentó en el banco nuevo, sintiendo la dureza de la madera y la fuerza de la brisa acariciante. Sobre sus rodillas reposaba una pequeña caja de pasteles que le había regalado una mujer. Y, junto a él, un niño de unos 10 años miraba tímidamente los premios. «Abuelo, todas estas son órdenes militares». «Sí», respondió el veterano,
poniendo la mano sobre el broche de la medalla. Hace muchos años que no las saco de la caja, pero hoy me las pongo para recordar a mis antiguos camaradas. ¿Por qué estuviste sentado en ese banco tanto tiempo?, preguntó el niño inocentemente, pero con precisión. El anciano sonrió tristemente. Me costaba caminar, me dolía el alma al recordar a los que habían fallecido. Miraba a la gente, quería ver que vivían en paz. Eso era por lo que luchaban nuestros hombres. El niño sorbió disimuladamente, como si se diera cuenta de algo. Luego suspiró quedamente y dijo: «Gracias. No sabía que existía gente como tú. Mi madre me lo dijo, pero no he visto a nadie». El veterano quiso decirle algo reconfortante, pero solo le dio una palmadita en el hombro al chico, aunque no sabía su nombre. Así, sin palabras, intercambiaron una muestra de comprensión interior. Dos policías estaban cerca, ligeramente apartados, discutiendo planes sobre cómo podrían realizar entrevistas con jóvenes oficiales en el futuro. Uno le decía al otro que hoy habían aprendido una lección. Con la gente, sobre todo con los mayores, no es tan sencillo. Sonaba prometedor. Quizás sus informes ahora incluirían una nueva frase: aborda cada situación individualmente, sobre todo si la persona lleva uniforme. Y la gran celebración llegaba a su fin. La gente se marchaba, algunos regresaban del trabajo, otros se iban de negocios. Pero muchos aún se detenían a contemplar la placa conmemorativa y repasaban las palabras, para recordar a quienes pagaron por la paz y a los corazones que pueden sentir la verdad. Parecía una frase simple, pero emanaba una gran calidez. Val, la perra, continuó caminando junto al cuidador, mirando al veterano. Parecía que sus tiernos ojos reflejaban un afecto genuino. Un momento después recibió permiso para acercarse y hundió su hocico húmedo en la palma de la mano del anciano. Este se inclinó, casi abrazándolo. Tú también eres un alma veterana, aunque estés sirviendo ahora. Incluso los aldeanos, que sabían poco sobre adiestramiento canino, notaron que se había desarrollado un vínculo especial entre el animal y el anciano guerrero. Y en ese sentido, había un mensaje para todos los observadores: aprender a reconocer la bondad y la verdad antes de juzgar con el lenguaje del miedo. Semanas después, el incidente dejó de aparecer en los periódicos. La vida en la ciudad volvió a su ritmo habitual, con noticias sucesivas. Pero quienes participaron o estuvieron presentes en el incidente del perro no lo olvidaron. El banco con la placa de bronce, instalado gracias al esfuerzo del artesano y la policía, permaneció en el parque. A menudo, la gente mayor se sentaba allí, y los jóvenes leían la inscripción y se enteraban de lo sucedido por los transeúntes. El veterano se instaló en un internado oficina de construcción desocupado, asignado por la ciudad. No había condiciones especiales, pero aún así tenía techo, recibía una modesta remuneración, pero lo más importante, nadie lo echó por superfluo. A menudo se le veía en el parque, donde reflexionaba sobre el pasado con aparente calma. A veces, desconocidos se le acercaban para preguntarle sobre su trayectoria militar. Él simplemente decía: «Fui señalero», y no ahondaba en las tragedias de aquellos años, repitiendo únicamente: «Tenemos que cuidarnos los unos a los otros». A veces, los policías de guardia en el parque se acercaban a saludarlo respetuosamente. Algunos le traían regalos modestos, manzanas, galletas. El veterano no hacía preguntas, aceptaba esa calidez siempre que le saliera del corazón. Un oficial dijo una vez: «No te imaginas cómo ha cambiado nuestra perspectiva del servicio. Ahora pensamos primero y luego actuamos. Ya he recordado esta lección varias veces en situaciones difíciles». El anciano solo sonrió, atesorando esas palabras. Después de todo, no le quedaba mucho tiempo en esta vida, pero la sensación de que aún era útil le reconfortaba el alma. El perro Val también aparecía de vez en cuando en el parque con el adiestrador. En cuanto vio al veterano, empezó a menear la cola e intentó acercarse para recibir una caricia a cambio. Así,
Durante estas semanas, la modesta tienda de la memoria y la bondad, repleta de historias reales, se convirtió en un pequeño símbolo de unidad. Los niños acariciaban su lomo con las palmas de las manos, los adultos leían distraídamente la inscripción y luego reflexionaban sobre ella y, quizás, alguien, al enterarse de lo sucedido, se contuvo a tiempo de actuar con crueldad, recordando que detrás de cada persona se esconde su propio destino. Los policías a veces se reunían alrededor del banco para hablar de asuntos laborales, pero uno de ellos, con cierta ironía, siempre les recordaba: «Bueno, ahora no nos permitiremos repetir el error, ¿verdad?». A lo que los demás sonreían con indulgencia, pero asentían: «No lo permitiremos». Mientras tanto, las autoridades municipales han elaborado documentos sobre apoyo adicional para veteranos solitarios. Esta decisión no se anunció directamente, pero varias personas recibieron más atención y oportunidades para afrontar su vejez con dignidad. Y todo debido al incidente del perro, ante el cual muchos carecieron de la motivación necesaria. Con el paso del tiempo, el anciano sintió que la soledad ya no lo amenazaba en esta ciudad. Hizo nuevas amistades y a veces la gente en el banco le hablaba tras leer el cartel y darse cuenta de que el veterano estaba frente a ellos. El perro corría hacia él de repente, provocando sonrisas. Así, en la unidad, los caminos de un hombre cuya edad se acercaba al final y un perro de servicio entrenado para proteger el orden se entrelazaron de una manera maravillosa. Al final, aunque no hubo un gran desfile con fuegos artificiales en ninguna parte, la vida le dijo: «La verdadera gloria es cuando quienes te rodean te dan las gracias y te perciben como parte de la familia». Y en una ocasión le pareció que permanecería en el anonimato el resto de su vida. El amanecer gris se deslizaba entre las ramas y en el parque, bañado por una tenue luz, el veterano, ya familiar, caminaba lentamente. Como de costumbre, vestía su uniforme, aunque algunos botones estaban desgastados y el color un poco descolorido. Las medallas aún ondeaban en su pecho, como si cumplieran modestamente la función de un único recordatorio de las vidas no vividas de quienes permanecieron en el frente. El anciano se acercó a la tienda de recuerdos y bondad y se sentó a recuperar el aliento. Apoyándose en su bastón, miró al cielo y pensó: ¿cuánto más puedo hacer? Quería sentirse necesitado, ayudar. En algún lugar del suelo yacían sus amigos, sin oír ya el suave susurro de la mañana, pero él siguió caminando. Llegaron transeúntes. Algunos lo saludaron, otros asintieron, reconociendo su presencia. 2 policías a lo lejos lo saludaron con la mano. Parecían apresurados al trabajo, pero sus gestos estaban llenos de una amabilidad nunca vista. El veterano sintió la cálida sensación de no ser un desconocido para ellos. Un minuto después, un perro corría por el callejón. Por supuesto, era Val con su guía, quien llevaba equipo al hombro. Al ver al anciano, el perro dejó de correr y corrió hacia el banco con un pataleo emocionado. El guía permitió esta breve e inesperada visita al darse cuenta de que no había ninguna infracción. El anciano se inclinó y acarició a Val detrás de la oreja. «Hola, nos volvemos a encontrar. ¿Te acuerdas de mí, verdad?». El perro parpadeó con sus expresivos ojos y meneó la cola. La voz del veterano sonaba un poco triste, pero también agradecida de no haber sido víctima de una orden despiadada un año atrás. El adiestrador también se acercó y lo saludó. «Mis respetos, abuelo. ¿Cómo estás?». «No hay problema, aguanto», respondió el anciano. «Me alegra verte. Y me alegra que nuestro perro siga siendo fiel a lo mejor del hombre». El entrenador de perros asintió con una cálida sonrisa. No necesitó repetir la historia. Los participantes la entendieron sin palabras. En ese momento, una señora mayor se acercó al banco, vio al perro y gimió levemente. «Ah, ¿es este el mismo perro del que hablaban en el pueblo, que no obedeció la orden de atacar? Gracias, cola».
El perro, por supuesto, no entendía el lenguaje humano palabra por palabra, pero percibía gratitud y amistad en el tono. Movió la cola, animando al nuevo dueño. «¿Sabes?», dijo de repente el anciano, «a veces parece que esto ocurrió en otra vida». Y sin embargo, el banco sigue en pie, el cartel brilla bajo el sol de la mañana, la gente nos saluda cada vez con más frecuencia. Quizás hayamos logrado cambiar algo. «Definitivamente lo has cambiado todo para mí», respondió el adiestrador. «Me di cuenta de que servir no significa ser ciego. Hay que ver a quién se le está dando fuerza». El anciano asintió. Luego, alzando la mirada al cielo, pareció agradecer mentalmente a todos aquellos que habían descansado hacía tiempo en la tierra del dolor. Imaginó cómo, en algún lugar de su alma, el recuerdo acumulado de los guerreros brillaba con aprobación. Después de todo, nunca es tarde para restaurar el respeto por los olvidados. Ahora lo sabía, aunque no hubiera trompetas, orquestas, ni saludos militares. En esta plaza, sobre un pulcro banco de madera, vivía un recuerdo. Y probablemente cada nueva persona que se sentara allí aprendería sobre el viejo soldado y el perro que había desobedecido la orden. Esta lección permanecería quizá no en las grandiosas crónicas, pero sí en los corazones que la experimentaron. Así, al tocar con la mano la parte trasera de la tienda de la memoria y la bondad, el veterano sintió una oleada de calor en el pecho. Le pareció que allí, en medio de una ciudad común y corriente, había ocurrido un milagro. La policía no había permanecido como una fuerza anónima. La gente no había pasado de largo. El perro había hecho lo que le dictaba su conciencia. Y al final del viaje, el anciano había dejado de ser un héroe solitario, perdido entre los indiferentes. Ahora era visto y acogido, era recordado. Se levantó lentamente, dándose cuenta de que sus piernas ya no lo sostenían con tanta facilidad. Agarrando el bastón, se apoyó en él un par de veces y dio un paso corto hacia adelante. El perro, como si hubiera adivinado el momento, se hizo a un lado, pero el guía lo sujetó, temeroso de excederse. El veterano comprendió que la vida seguía como siempre, y otra escena estaba a punto de terminar. Pero en esta escena ya no había miedo ni desesperanza, solo quedaba un silencioso triunfo. Sí, la gente puede ser mejor de lo que parece. El suave susurro de una hoja de seda se esparció entre las ramas, y el veterano se dirigió a la salida del parque. Detrás de él había un banco con una inscripción que se convirtió en un recordatorio para muchos de la importancia de ver al vecino no como un enemigo, sino como un amigo, hasta que se demuestre lo contrario. El perro y su dueño también siguieron su propio camino, cumplir con el deber, pero con el corazón. ¿Era invisible?, pensó uno de los transeúntes, observando su espalda alejarse. No, ya no, ahora se le ve.